Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles en esta noche especial donde vamos a avanzar en nuestra serie discipular y vamos a estar viendo un tema, sin lugar a duda, importante para la vida cristiana, para la vida de iglesia. Uno de los mensajes que Pablo le escribe a Timoteo en sus cartas, es que lo que él le escribe, Pablo, le dice, te escribo esto, te mando esta carta para que sepas cómo conducirte en la iglesia que es la casa del Dios viviente. Por lo tanto, esto es significativo porque necesitamos nosotros saber cómo conducirnos de cierta manera en la iglesia, ¿ya? Y hay temas organizacionales que en la Biblia de cierta manera están claros, y por eso nosotros no nos conducimos de esa manera y nosotros como miembros de la iglesia debemos de tener claro por qué nuestra iglesia se organiza, se conduce de esta manera, ¿ya? Y vamos a tener de cierta forma un repaso general, no vamos a hacer un estudio profundo de eclesiología, que es la rama de la teología sistemática que estudia el ámbito de la iglesia. Así es que vamos a tener esta mirada general respecto de la organización de la iglesia, ¿ya? Pero antes de iniciar, y habiendo dicho esto, vamos a orar para pedir a Dios su dirección en este estudio. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este día que tú nos das y esta oportunidad de poder estar conectados una vez más de una manera distinta y especial en esta hora para estudiar, Dios eterno, respecto a la organización de la iglesia. Te damos gracias por este tiempo, porque dan los medios para poder estar conectados y seguir aprendiendo de tu palabra, seguir siendo transformados, no solamente en nuestra vida personal, sino que también en nuestra vida como iglesia, como comunidad, como iglesia local, que tú nos has formado para conducirnos como es tu voluntad para la iglesia, como es tu plan diseñado para cada una de las iglesias locales. Te damos gracias, Padre Santo, te rogamos tu dirección en esta hora para que todo sea para tu gloria y para nuestro fortalecimiento. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, estamos entonces, hermanos, en nuestra serie Arraigados en Cristo, firmes en la verdad, y la sección de hoy, la lección de hoy, se titula La Iglesia según el diseño de Dios. La Iglesia según el diseño de Dios. En las Escrituras, hermanos, nosotros encontramos cómo es que debe de conducirse la iglesia, ¿ya? Y es por eso que vamos a hacer esta mirada, como les decía, general, de temas organizacionales y que nosotros debemos estar claros, ¿ya? Mucho de lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con distintivos de una iglesia sana. Ojo, una iglesia sana, no una iglesia perfecta, porque las iglesias perfectas no existen, pero sí existen iglesias sanas, ¿ya? Debemos recordar que las iglesias están formadas por seres humanos que han sido rescatados, pero que aún persiste en ellos y persiste en cada uno de nosotros el pecado. Aún batallamos contra nuestra naturaleza caída, por lo tanto van a surgir situaciones con dificultades que obviamente hacen que la iglesia no sea perfecta, pero sí, si se conduce de una manera bíblica, es una iglesia sana y eso obviamente es lo que nosotros perseguimos y es lo que donde un creyente debe apuntar de asistir. ¿Ya? A modo de introducción, quiero que pensemos, analicemos o traigamos a la mente un cuerpo humano. Eh, y yo creo que aunque suene muy chistoso, sería muy raro que un día, por ejemplo, yo cuando me levante para ir a trabajar, una parte de mi cuerpo decía por sí sola, decirse, no, sabes que yo hoy día estoy muy cansado, así que me voy a quedar en la casa. Por ejemplo, mis pies. Me dicen, no, sabes que ayer caminamos mucho, estoy muy agotado, así que anda tú, yo me quedo acá. Sería muy extraño. Sería extraño si una mano no quisiera sujetar algo que necesitamos sujetar. La taza de café en la mañana, por ejemplo, o un lápiz para poder escribir. Eh, o si un pie de repente dice, no, saben que yo quiero ir caminar hacia el norte y el otro pie dice, no, yo quiero caminar hacia el sur. Sería algo imposible.
Cuando hablamos de estas situaciones, porque hay incluso afecciones médicas graves. Bueno, y podríamos seguir dando varios ejemplos. Si un cuerpo se comportase de esa manera, ese cuerpo inevitablemente va a colapsar, va a ir va a correr riesgo, no está funcionando de una manera correcta. La iglesia, hermano, en la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, cuando no hay sentido de unidad, cuando no hay orden, la iglesia está destinada a caer. Y alguien podría decirme, sí, pero es la iglesia de Dios. Sí, pero si no se conduce conforme lo que las escrituras dicen, obviamente esa iglesia está destinada a desaparecer o a tener grandes problemas al menos. O, dicho de otra manera, a ser una iglesia que no sea sana. Y Dios, que nos salvó por medio de Cristo, nos llamó, nos trajo, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros seamos parte de un cuerpo que está vivo, porque la iglesia no es una organización muerta, es un cuerpo vivo y que obviamente está ordenado y que ha sido ordenado por Dios, ha sido planificado por Dios. La iglesia, hermano, no es una organización humana. Esto no es como las Naciones Unidas o cualquiera de estas organizaciones que son como conocidas o de renombre. La iglesia es una comunidad divina, viva, que tiene propósito, tiene una estructura y tiene una misión y que están bíblicamente establecidas. Propósito, podríamos mencionar, ejemplificar la relación, digamos, de cómo Cristo se relaciona con los demás. La estructura, hay líderes, hay temas organizacionales de cómo relacionarse el uno con el otro. Hay una misión de mostrar la luz de Jesucristo a otros. Y eso es solamente por mencionar algunas cosas. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, nosotros debemos entender que como organismo vivo tiene que vivir de una manera adecuada, de una manera correcta. Si no lo hace, está manifestando algo que Cristo no es, algo que Dios no ha dejado en su santa voluntad para nosotros. Por eso es importante conocerlo, reafirmarlo, recordarlo. John Stott dice, la iglesia local es el laboratorio donde el Espíritu Santo produce la semejanza de Cristo en su pueblo. Es ahí donde está el laboratorio. Podríamos cambiar palabras de la cita de Stott y decir que la iglesia local es el gimnasio donde nos entrenamos para llegar a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando uno va al gimnasio o cuando uno va a un laboratorio, hay reglas, hay normas que seguir. La iglesia, por lo tanto, es lo mismo. Si bien es una organización viva con un nivel de importancia mucho mayor que un laboratorio o un gimnasio, eso no significa que no haya normas, que no haya, por decirlo así, protocolos que seguir, protocolos espirituales, por supuesto. Así que, como un cuerpo necesita orden para funcionar, la iglesia también lo necesita. Y Dios es el que estableció ese diseño. Esto no es humano, no es Juan Calvino, no es los padres de la iglesia, es Dios a través de su palabra que ha dejado cómo es que nosotros debemos conducirnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y debemos recordar que en la medida que nosotros nos comportemos y nos conduzcamos en la iglesia conforme Dios lo ha establecido, debemos apuntar a dar la gloria a Dios, a Cristo. Si no lo hacemos, no damos gloria a Cristo, porque estamos diciendo que nosotros tenemos una mejor idea de cómo hacer iglesia.
Y eso sería algo nefasto, porque no estamos diciendo que somos más sabios, más y todos los atributos de Dios, que tenemos más de todos los atributos de Dios. Y eso obviamente no es así. Una iglesia que se organiza, que vive, una iglesia que vive conforme el diseño de Dios, es una iglesia que lo primero es que tienen un liderazgo espiritual. Y este es el primer punto. Vamos a ver varios el día de hoy. Y como les mencionaba, después vamos a ver el tema de la membresía, que es otro tema que también es muy importante, pero hoy día vamos a ver algunos. Primero, el liderazgo. Y tiene que ser un liderazgo espiritual. Y aquí estamos hablando de siervos que guían y forman, no de señores, no de reyes, sino de siervos, de pastores que sirven. Y esto es algo muy, muy importante, hermanos. Muy importante. Lamentablemente, en muchas iglesias, el liderazgo de esas iglesias se sirven de la iglesia, pero no, ellos no sirven a la iglesia, que es distinto. Y este liderazgo tiene que estar dispuesto para formar a la iglesia. Tenemos algunos pasajes, Efesios 4, 11 y 12, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en Hechos 20, Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estos dos pasajes, junto a algunos más, vamos a revisar después uno que está en las cartas de Pedro, nos muestran el rol del liderazgo. Cristo mismo, como leemos acá en Efesios 4, es el que establece el liderazgo de la iglesia. Pastores, maestros, evangelistas, que tienen un propósito muy específico. Cuidar, guiar, nutrir, equipar, y podríamos mencionar algunas más. ¿A quién? A los hermanos, a las ovejas. Guiar, nutrir y equipar a los santos, ¿para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto, para que aprendan la voluntad de Dios, para guiarlos a las escrituras, para nutrirlos de las escrituras, para equiparlos de las herramientas, de las armas que las escrituras nos da para la vida cristiana, para que sean más semejantes a Cristo. No para que estas ovejas me sirvan a mí, para que sirvan a Cristo. El liderazgo, hermanos, no es control, no es control, sino servicio. Si bien el liderazgo ejerce autoridad, pero es un ejercicio de autoridad, porque los pastores o el liderazgo de la iglesia no tiene autoridad en sí misma más que la delegada por Dios para guiar a la iglesia, con el propósito de que se cumpla lo que Dios ha mandado para ella, que es guiar, nutrir y equipar a los santos. Con esa noción, con esa dirección. Por lo tanto, el liderazgo no es control, no es un jefe, sino que es buscar influenciar al otro. Y aquí podríamos agregar otra palabra, también los pastores, el liderazgo está llamado a ser ejemplo. No solamente influencia a través de las escrituras, sino que influencia también con el ejemplo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, voy a releer Hechos 20, 28, vemos algo muy interesante. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ojo aquí con las palabras que estoy
intencionalmente destacando, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad, rebaño, apacentar, obispo. Estas son palabras centrales. Y a pesar de que no aparecen directamente es las palabras, sí aparecen las ideas que nosotros encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Recuerda estas palabras: mirad, rebaño, obispo y apacentar. Y vamos a leer primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice: apacentad, una palabra que se repite, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo, hermanos, en las Escrituras lo encontramos con estas tres palabras que ustedes están viendo en la pantalla: obispo, anciano y pastor. La que normalmente más se utiliza en las Escrituras para hablar de el liderazgo de la iglesia es anciano, seguido por obispo y finalmente pastor. Pastor no es la que más se repite. Nosotros culturalmente llamamos al liderazgo de la iglesia pastor. Más bíblicamente debería ser llamado anciano. Ahora, más allá de este distintivo que estoy mencionando, estas tres palabras hacen mención o apuntan a distintos aspectos del liderazgo de la iglesia. El líder de la iglesia es obispo, es anciano y es pastor. Porque cuando hablamos de obispo, quiere decir que tiene que sobreveer, tiene que mirar, y por eso destacaba esa palabra ahí en Hechos 20. Mirad, sobreveer, pongan cuidado, es como un vigía. Cuando hablamos de anciano, hablamos del cuidado, habla de la experiencia, habla de la sabiduría. Y cuando hablamos de pastor, habla de ese cuidado cercano. ¿Qué es lo que quizás más se nos viene a la mente? Por ejemplo, con el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará, me llevará, me cuidará, su vara y su callado me funde el aliento, etcétera, etcétera. El pastor cuida, guía. El anciano ofrece palabras de sabiduría. El obispo sobrevee, cuida. Pero todos apuntan a distintos aspectos de una misma persona. No es que haya obispo, además del obispo haya ancianos y además de ancianos haya pastores. No, todos apuntan a las labores que ocupa una misma persona. ¿Ya? Entonces, cuando en las escrituras vemos y escuchamos o leemos estas palabras, es porque está haciendo alusión al liderazgo de la iglesia. ¿Ya? Vamos a hablar un poquitito más de esto respecto de cómo es que se debe organizar el liderazgo de la iglesia. Ahora, lo que quiero apuntar aquí, además de esto, es que bíblicamente las iglesias tenían dispuestos ancianos, y hago hincapié en la S final, ancianos, para dirigir la iglesia. Si nosotros revisamos las escrituras, de hecho aquí mismo en Pedro, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Leemos en Hechos 20, habla también en plural. Cuando en los libros de los Hechos habla de los liderazgos de la iglesia, habla de los ancianos. Cuando Pablo manda a Tito para que nombres o establezcas ancianos en las distintas iglesias. Entonces, vemos, hermanos, no
un solo pastor por iglesia. Bíblicamente, el liderazgo de la iglesia local está dispuesto por Dios para que sea plural, varios, más de dos o dos al menos. Y esa es nuestra convicción. El liderazgo de la iglesia es plural. ¿Ya? Y un liderazgo plural para servir, para nutrir, para guiar. El liderazgo de la iglesia, como dice Alexander Strauch, no es una posición de estatus, no es un rey, no es un gerente, no, es una responsabilidad de amor. Los ancianos son pastores que deben oler como las ovejas porque están junto a ellas. Eso es lo que tiene que ser el pastor. El liderazgo de la iglesia es un don que Cristo ha dado a la iglesia. No es una conquista humana, no es porque, no, es que él estudió. O sea, no estoy con esto denigrando el estudio porque es necesario, ayuda mucho, pero la autoridad que tiene el liderazgo de la iglesia es delegada, como les decía. Y su propósito final es guiar, formar y no dominar, no enseñorearse, como dice acá Pedro en su primera carta. Debemos hacerlo con amor, porque Dios ha llamado al liderazgo de la iglesia para guiar a la iglesia. Entonces el liderazgo tiene que reflejar el corazón de Cristo. Y no solamente reflejar el corazón de Cristo, sino que también mostrar un gobierno de sabiduría y con una autoridad que nace desde el mismo pueblo. Entonces, liderazgo espiritual, hombres llamados por Dios para guiar, para nutrir a la iglesia de una manera humilde, servicial, con autoridad derivada, delegada de parte de Dios, y que tiene que ser plural, y que se puede llamar obispo, anciano o pastor. ¿Ya? Hay iglesias que lo llaman pastores, otras que lo llaman ancianos, obispo habitualmente no, porque tiene una connotación en nuestra cultura, en nuestra época, mucho más, como de mucho más grado, por eso como que se deja habitualmente de lado, pero eventualmente, si nos vamos a la escritura, también podría llamarse obispo. Ahora, este liderazgo de la iglesia tiene que organizarse, ¿ya? Porque esto como si en una nación, por ejemplo, hay presidente, hay diputados, hay eh, jueces, etcétera, pero todo está organizado, cada uno con su rol. Y si bien en la iglesia nosotros encontramos, por decirlo así, tres grupos de personas, todos iguales delante de Cristo, pero bíblicamente encontramos tres grupos de personas. Primero, los pastores o los ancianos. Segundo, los diáconos. Y tercero, la membresía en general. No hay más. ¿Ya? Obviamente eso, dentro de eso están los ministerios, pero bíblicamente, en términos organizacionales, tenemos a los ancianos pastores, a los, se me fue el nombre, y finalmente la membresía, ya los diáconos, ancianos, diáconos y la membresía. Y eso se tiene que organizar de una manera. Y ese es el gobierno bíblico de la iglesia, que es un orden que debe de glorificar a Dios. ¿Ya? Dios lo ha establecido. Primero Timoteo 3, menciona aquí en esta sección los requisitos de los obispos. ¿Ya? No los vamos a estudiar todos, pero hace alusión, por ejemplo, bueno, lo voy a leer. Dice, palabra fiel es esta,
Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, que el obispo sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, dice el versículo 6, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Entonces, tiene que haber un gobierno. Después, más adelante, en este mismo capítulo, aparecen los requisitos, los diáconos, ¿ya? Y la iglesia tiene que conducirse en función de los ancianos o los obispos, de los diáconos, porque en el versículo 15 de este capítulo 3, Pablo le escribe, que es lo que le mencionaba al inicio, y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo conducirte, cómo gobernarte. El gobierno eclesiástico o el gobierno de la iglesia, hermanos, refleja el orden que Dios ha establecido y refleja con esa fidelidad lo que Dios da, responsabilidad delante de Dios. No hay caos, hay orden. Y lo vemos ahí en Hebreos 3, en Hechos 15. Ahora, bíblicamente, hermanos, hay varios tipos de gobierno de la iglesia. Tenemos el gobierno presbiteriano, el gobierno episcopal y el congregacional. No sé si usted ha escuchado esa palabra santa. Se lo explico brevemente. El gobierno episcopal, parto por este, hermanos, porque quizás es el más conocido para nuestra cultura, porque hay un obispo por delante. Y es lo que habitualmente vemos en las iglesias, que son la parte mayoritaria de nuestra nación, donde hay un obispo y de ahí hay todo como un orden jerárquico, ya que son obviamente las iglesias de nuestros hermanos de corte pentecostal, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos a los presbiterianos. Y los presbiterianos organizan o gobiernan la iglesia con un grupo de presbíteros. La palabra presbítero viene de obispo, ya presbútero en el griego o algo similar. Y son ellos los que toman las decisiones de la iglesia. Y por otro lado, estoy hablando muy generalmente, hermano. Aquí pueden haber ciertas distinciones, ciertas cosas que estoy mencionando, pero para que ustedes entiendan, digamos, la distinción entre estas tres. Y por otro lado, tenemos el gobierno congregacional, donde es la congregación, los hermanos, todos que toman las decisiones importantes de la iglesia. Creo personalmente que el que más eh, apunta a las escrituras es el gobierno congregacional, donde es la congregación que toma razón de las cosas importantes. Por ejemplo, si se va a nombrar otro pastor, no son los presbíteros los que lo nombran, sino que es la iglesia. O sea, la iglesia lo confirma. Los ancianos, los pastores pueden mencionar a alguien, pueden nombrar a alguien, pero la iglesia, la congregación es la que lo confirma y juega un rol muy importante. Hay otro rol muy importante que vamos a ver a continuación que tiene que ver dentro de la disciplina, eh, y también juega un rol importante. No son solamente los ancianos o los presbíteros. Entonces creo, hermanos, que nosotros, que tenemos un gobierno congregacional, es lo que
las escrituras más nos muestran. Ahora, episcopal creo que se aleja bastante. Presbiteriano podríamos decir que también es un gobierno sano de la iglesia. Episcopal creo que, no quiero decir que es pecado, pero sí se aleja bastante de lo que vemos en las escrituras. Capaz que además episcopal habitualmente tiende a ser un solo hombre y eso ya no es lo que la escritura manda. Entonces, presbiteriano y congregacional serían gobiernos sanos de la iglesia. Y nuestros hermanos que optan o que están en iglesia de corte presbiteriano, obviamente son nuestros hermanos, ¿ya? Pero como le digo, personalmente creo que el gobierno congregacional lo que debería corresponder, ¿ya? Aunque todos estos varían, el punto, hermano, siempre tiene que ser es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es el que tiene la autoridad final. Los pastores no son los que mandan, solo reflejan la autoridad de Cristo. Por eso es que los pastores tienen que estar en una comunión cada día más estrecha, más plena y más profunda con Cristo, con su palabra, para poder guiar a la iglesia, ¿ya? Obviamente no vamos a entrar aquí en cosas pequeñas, ¿ya? Porque obviamente los pastores pueden decidir, por ejemplo, que si es necesario pintar la iglesia, no le van a preguntar a la iglesia, a la congregación. Estoy mencionando quizás cosas que no son los mejores ejemplos, pero hay cosas quizás de orden doméstica o de corte, eh, por ejemplo, en términos de consejería, un pastor no le va a decir a la congregación, ¿cómo quieres que lo aconseje? No, el pastor sabe cómo hacerlo, pero hay cosas relevantes como el nombramiento de un pastor o gastos importantes dentro de la iglesia, hacerlas partícipes del tema de la disciplina, que la congregación tiene un papel muy importante. ¿Ya? Juan Calvino dice, ninguna comunidad puede mantenerse sin un gobierno, mucho menos la iglesia, que debe reflejar en su orden la sabiduría divina. Entonces, habitualmente cuando hablamos de este tipo de cosas de gobierno, es como que estuviéramos, de cierta manera, haciendo entrar a la política dentro de la iglesia. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Ya? Se trata de poder guiar a la iglesia de una manera correcta según lo que las escrituras dicen y lo que las escrituras nos muestran. ¿Ya? Entonces no tenemos que tenerle miedo a estas palabras, hermanos, y tenemos que nosotros tener claro esto. Y por eso obviamente lo estamos estudiando, repasando o enseñando el día de hoy. ¿Ya? Ahora, un buen gobierno, hermano, sin corrección se vuelve débil. Por eso la iglesia ha sido dotada con una herramienta maravillosa que es la disciplina. A nadie la disciplina le gusta, la misma escritura lo dice. Pero la disciplina, hermanos, es una herramienta maravillosa que Dios nos ha dado de gracia. Porque la disciplina tiene un carácter restaurador, no punitivo, no de castigo, sino que una disciplina que busca corregir, que busca sanar, que busca reconciliar. Ese es el propósito de la disciplina bíblica. No es, ay, tratemos de apurarnos con estos pasos para poder echar a este hermano de la iglesia. No, se trata de dar tiempo. Se trata de tratar de guiar al hermano al arrepentimiento, de restaurarlo a su vida de comunión con Dios. Por eso es una disciplina restauradora. El pasaje base de la disciplina lo encontramos ahí en Mateo 18. Y Mateo 18, del 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí claramente, hermanos, tenemos 4 pasos, que ya los vamos a revisar. Obviamente este pasaje no nos menciona tiempo.
No dice cuánto tiempo, pero sí establece los pasos. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, más allá de tratar de cumplir los pasos sí o sí, es que la disciplina, hermanos, no busca castigo, como les decía, sino restauración. Gálatas 6:1 es muy importante en este aspecto. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hago un paréntesis. Aquí cuando dice vosotros que sois espirituales, no le está hablando al liderazgo de la iglesia. Espirituales, de cierta manera, aquí hace alusión a todos los que tienen vida en el espíritu. Y eso es la iglesia completa. A todos los hermanos que conforman la iglesia local. No al liderazgo de la iglesia. Cierro el paréntesis. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claramente dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No, apúrate en ejercer disciplina para echarlo. No, hermanos, la disciplina. Cuando yo busco, si un hermano está en falta, como dice aquí Gálatas, o si alguno peca contra ti, cuando tú lo vas a confrontar, es para restaurarlo. Porque finalmente, si él hizo algo malo, es un pecado que tiene que arrepentirse para estar en plena comunión con Dios o en una mayor comunión con Dios. Y eso es lo que yo tengo que apuntar. No es, oh, es que a mí nadie me hace esto. No, es restaurar con amor, con espíritu de mansedumbre, para que el hermano sane espiritualmente de su pecado. Mateo 18, que acabamos de leer, como les decía, ofrece estos pasos, este modelo bíblico de disciplina. Y quiero que esto lo tengan muy en mente, hermano, porque es importante recordarlo. Si tú ves a un hermano pecando, uno en una falta, lo primero que tienes que hacer es exhortarle personalmente. No ir a contarle al hermano y después hablar con el hermano. No. Tú, en silencio, sin contarle a nadie más, te acercas al hermano y lo exhortas bíblicamente, con espíritu de mansedumbre, con el deseo de restaurarle, con amor, con paciencia, con humildad, y lo exhortas personalmente. Hacía mención que este pasaje de Mateo 18 no menciona tiempos, y creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Por algo no menciona tiempo, porque si aquí dijera, y si a las 2 semanas no te he escuchado, yo le aseguro que a la semana ya estaríamos tratando de recorregir. Entonces aquí deja la ventana abierta para mostrar gracia, paciencia, para que esa exhortación final rinda frutos. Entonces no es así como, hermano, sabes que tú pecaste, pero si no te arrepientes voy a llamar más hermano. No, es decirle y ver cómo reacciona. No es solamente en ese instante, sino que una semana, 2 semanas, un mes, depende. Pero tiene que haber un tiempo para que haya el Espíritu Santo lo redarguya. Tenemos que orar por esa persona. Segundo, si después lo vemos en lo mismo, tengo que llevar a 2 testigos, 2 o 3 testigos, para que conste toda palabra. Hermano, una vez más te estamos viendo en lo mismo, queremos llamarte, ¿qué pasa? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Con amor, con mansedumbre. Ese es el camino, hermanos, no otro. Luego, si esto no resulta, informar a la iglesia, pero solo informar. Hermano, hay un hermano entre nosotros, tal hermano, que está cometiendo tal pecado, perdón.
Hay que orar por él. Más hermanos se involucrarán, le darán palabras de ánimo, lo llamarán al arrepentimiento. Y si luego de todo esto no reacciona, no lo ganamos, como dice aquí Mateo 18, no se arrepiente, finalmente la expulsión, que es lo que finalmente dice. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La expulsión, como si no fuera un miembro de la iglesia. Hermano, esto es central. Esto es una herramienta de gracia que Dios nos ha dado. Una iglesia que no corrige está destinada a que se enferme. Esto es como un enfermo que no se toma los medicamentos que el doctor le da. No ejercer la disciplina bíblica es hacer que nuestra iglesia se enferme. Si amamos de verdad, corregimos, porque amamos tanto al hermano que queremos que no vuelva a cometer el error. Esto de alguna manera es algo similar a los hijos. Si un hijo le está pegando al otro, ¿qué hace? ¿Le va a dejar que lo pegue? No, lo corrijo. Si algo muy inmediato, muy grave, le pegaré un golpe en su mano o le llamaré fuertemente la atención, pero no porque yo quiera desquitarme con él, sino que por amor, para cuidarlo, para que no lo vuelva a hacer. Esto tiene que ver con algo similar. Entonces la disciplina es central, hermano. Por supuesto que no nos gustaría ejercer esto, pero si hay que hacerlo, se hace, porque es una herramienta dada por Dios. Por lo tanto, no hacerlo es bastante necio de parte del liderazgo de la iglesia. Dietrich Bonhoeffer dice, nada puede ser más cruel que la indulgencia que deja a otro en su pecado. Nada puede ser más compasivo que la reprensión que llama al hermano al arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. Si me llaman la atención, no puede haber nada más compasivo. No es que me estén apuntando con el dedo, es que me están llamando al arrepentimiento. Y eso es maravilloso. Si tuvieras una mancha muy fea, o por ejemplo, si tuvieras una araña en la espalda y tú no te has dado cuenta, ¿te gustaría que el que está detrás tuyo te dijera que tiene una araña en la espalda para sacarla? ¿No es cierto que sí? Porque tú no la ves. Muchas veces, hermanos, lo que pasa es que nosotros no vemos pecado en nuestra vida. Y tienen que venir los otros. Y por eso es tan importante la vida de comunidad. Por eso es tan importante la membresía que vamos a ver en la próxima lección. El orden no se sostiene por estructura, sino por la verdad que se proclama. Y por eso la iglesia vive y crece por la palabra. Y uno de los ejes, y por eso puse esto aquí, hermano, uno de los ejes centrales de la Biblia, o sea, perdón, de la iglesia bíblica o de la iglesia sana, es la predicación de la palabra. Ese es el eje central. No voy a entrar en detalle porque creo que es algo muy básico, por decirlo así, pero al menos tenía que mencionarlo. Y la disciplina tiene que ver con eso, hermano, con ejercer la palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para perfeccionar al hombre de Dios y esté completamente preparado. Eso es solo a través de la palabra. La palabra es la que nos permite a nosotros disciplina, con amor, con espíritu de mansedumbre. Pero hay otro aspecto, hermano, que es muy importante en una iglesia sana, y es la mayordomía, el manejo de los dineros, pero también de los bienes materiales, una mayordomía fiel. Una buena administración también es una forma de adorar a Dios.
porque hay que ser íntegro en todos los aspectos. Vamos a hablar después de algunos aspectos importantes de esto cuando hablemos respecto de los diezmos y las ofrendas, que es un tema que también tenemos dentro de nuestra serie. Pero quiero que abordemos algunas cosas importantes respecto de la mayordomía fiel. Tenemos dos pasajes centrales, 2 Corintios 9, Hechos 4. 2 Corintios 9, hermanos, nos da, yo creo que es el pasaje por excelencia donde encontramos el 90% de la enseñanza respecto de cómo es que nosotros debemos manejar las finanzas propias y de la iglesia también. Y nos da principios bíblicos de cómo es que debemos manejar. Y la mayordomía financiera, hermano, es parte de nuestra adoración. La adoración de la iglesia no es solamente cantar. Nosotros cuando tenemos un liderazgo establecido, estamos adorando a Dios. Cuando ese liderazgo gobierna de una manera bíblica, está adorando a Dios. Cuando nosotros hacemos disciplina bíblica con espíritu de mansedumbre, buscando restaurar, estamos adorando a Dios. Y cuando ejercemos una mayordomía fiel, también estamos adorando a Dios. Cuando somos miembros fieles, responsables, también estamos adorando a Dios. Y las iglesias, los recursos de la iglesia, sostienen a la iglesia, su misión. Y por supuesto que también manifiestan la generosidad del pueblo de Dios. Y de eso ustedes son testigos. De una u otra manera, todos han sido testigos, directa o indirectamente. Los recursos de la iglesia sostienen a la misma iglesia y sostienen a su liderazgo. ¿Ya? Vamos a entrar en los detalles de si el pastor debe o no vivir bíblicamente. Está claro, hay un pasaje en la carta de Pablo a Timoteo, donde habla que el que trabaja por el Evangelio es digno de que viva del Evangelio, no para enriquecerse, pero que pueda vivir y dedicarse a guiar a la iglesia, a nutrir a la iglesia de una manera sana, siendo ejemplo. Ahora, es importante, hermano, quizás aquí nos saltamos un poco porque bíblicamente quizás no hay una claridad tan clara, por decirlo así, de cómo es que se deben organizar los dineros dentro de la iglesia. Pero sí encontramos algunos aspectos de que la iglesia debe de tener un ministerio de tesorería o una tesorería. Y hay algunos aspectos sabios que vemos a lo largo de las escrituras. Primero, el liderazgo no maneja los dineros. Los apóstoles tenían un tesorero. En la carta a los Corintios también vemos que se organizan, separa un dinero, apártalo, para que cuando nosotros vayamos no estemos haciendo esto de los dineros, sino que júntenlo, organícenlo, cosa que cuando nosotros vayamos solamente lo recojamos. Eso da indicios de que tiene que haber alguien que los organiza, un ministerio de tesorería. Quizás podríamos nombrarlo de otra manera, pero un servicio de tesorería. ¿Qué es lo que finalmente quiere decir ministerio? Por lo tanto, tiene que haber este aspecto. Nunca el liderazgo, por una cosa sabia, por los abusos. Debe estar todo centralizado. No una parte para el pastor y otra parte para... No, todo centralizado, con cuentas claras. Desde ese dinero que está todo centralizado se mantiene el liderazgo, dándole el sueldo. El sueldo no es que el pastor diga, ya, necesito que me den tanto dinero para que yo los pueda pastorear y dedicarme al 100% al, al ministerio. Se llega a un acuerdo porque hay un gobierno congregacional. Y desde este ministerio de tesorería eh, se le concede ese dinero al pastor, para no decir se le paga,
que puede sonar, puede tener una connotación quizá algo negativa. Pero desde este Ministerio de Tesorería sale el sustento en términos económicos de quien gobierna la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Uno, dos, tres, los ancianos que sean. Y de estos dineros se debe rendir cuentas a la iglesia, porque creemos en un gobierno congregacional, donde la congregación tiene que tener claro en qué se gastaron los dineros, porque no le vamos a preguntar a la congregación, oh hermanos, ¿podemos comprar una ampolleta? ¿Podemos cambiar la llave? ¿Podemos arreglar un baño? No vamos a estar preguntando eso. Si hay gastos importantes que hacer, por supuesto que se harán las consultas. Pero si hay gastos que ocurren durante el año, finalmente se informan. Y eso mantiene claridad. Eso es ser mayordomo fiel. Porque toda la iglesia le corresponde saber dónde están sus dineros. La manera en que administramos lo material revela, hermanos, cuánto confiamos en lo espiritual. A.W. Tozer dice, la manera en que usamos el dinero revela la verdadera naturaleza de nuestra adoración. Lo que no podemos entregar nos posee. Entonces, ¿cuánto estás dando tú el dinero a la iglesia? Es cuánto a ti te está poseyendo. No das tiempo, el tiempo te posee a ti. No estás dando dinero, el dinero te está poseyendo a ti. Todo esto, hermanos, tiene un propósito. Y es que la iglesia funcione unida, como el cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios. Ese es el propósito. Ese es el norte. Y a lo mejor en términos de mayordomía fiel, muchas cosas quizás rayan o salen un poquitito de los límites de lo que las escrituras nos dicen. Pero es una manera sabia de conducirse para que el tema de los dineros, que es un tema muy complejo, no sea una piedra de tropiezo, no sea un estorbo para que el cuerpo de Cristo se mantenga unido, para evitar la habladuría, el murmullo. Eso no debe existir. Y una forma de evitarlo es haciendo esto. No hay por qué ocultar cuánto se ofrenda, cuántos son los compromisos mensuales, en qué se gastó, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, hermano, hemos hablado de 4 puntos importantes. Quizá hemos dejado algunos afuera, como la predicación de las escrituras, la predicación fiel, que es una muestra, un distintivo de una iglesia saludable, y quizás algunos otros, pero estos 4 son esenciales de cómo nosotros como iglesia nos manejamos. Con un liderazgo espiritual que busca ser plural, que tienen la convicción bíblica de que se puede llamar obispo, anciano o pastor, con un gobierno bíblico que creemos que es congregacional, que ejerce la disciplina restauradora y que obviamente hace una mayordomía fiel, sabia de los dineros, de los bienes materiales también. No solamente hay dinero, hay bienes que se han adquirido y que también hay que ser fieles en el manejo de eso. Charles Spurgeon dice, no hay nada más querido para Cristo que su iglesia. Él la compró con su sangre, la cuida con su amor y la usará para su gloria. Y nosotros, hermanos, no somos quienes para no tratar de dirigirnos de la mejor manera, pensando en que fuimos comprados por la sangre de Cristo, que Él nos sigue cuidando y que debemos tratar de conducirnos y llevar toda la gloria a nuestro Salvador. Ahora, volviendo a la ilustración del cuerpo del inicio. La iglesia, como decía, no es perfecta.
Pero el plan de Dios es perfecto. Y Dios quiere que nos formemos, que nos discipulemos para que en cada aspecto de lo que hemos mencionado, el liderazgo, el gobierno, la predicación, la finanza, etcétera, en todo tengamos el carácter de Cristo y este cuerpo se vaya formando a la semejanza del cuerpo de Cristo, de nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos que manejarnos de una manera bíblica, de una manera que honra a Dios. Así como nuestros cuerpos van decayendo y están enfermos, la iglesia que está formada por miembros que luchan con el pecado, pero tenemos remedios, tenemos directrices para que funcione de la mejor manera posible. El discípulo maduro, hermanos, no solo asiste a la iglesia, sino que la ama, la sirve, la edifica. Y con esto quiero dejar así el portón abierto para lo que vamos a hablar y estudiar la próxima lección, que tiene que ver con esto, con la membresía. Tiene que ver con amar, con servir, con edificar a la iglesia. Y es muy importante y algo que, así junto con la disciplina, la membresía es algo que también no se menciona. No es algo que esté en muchas iglesias. Recordando que la mayor parte de las iglesias de nuestro país son de corte pentecostal, la membresía no es algo que se menciona o se haga hincapié. Amar a la iglesia es amar el plan de Dios. Servir en ella es servir a Cristo mismo. Y el servicio tiene que ser un distintivo cristiano, desde el pastor sirviendo a sus hermanos y sirviendo a Dios, como los hermanos sirviendo al pastor de una manera sana y también sirviendo a Cristo. Hermanos, una iglesia según el diseño de Dios. No somos una iglesia perfecta, pero estamos tratando de ser una iglesia lo más bíblica posible y que se conduce de una manera integral conforme a todo el consejo de Dios. Invitar que inclines tu rostro y demos gracias a nuestro Dios por esta enseñanza. Padre Santo, te agradecemos, Dios amado, en esta hora por este tiempo de estudio, de poder mirar a la luz de las Escrituras cómo es que debemos conducirnos en estos aspectos tan importantes como es el liderazgo, el gobierno, la disciplina y la mayordomía fiel, buscando siempre glorificar tu nombre, buscando siempre honrarte, darte toda la gloria, toda la honra a ti, buscando mostrar esa luz maravillosa a quienes nos rodean. Ayúdanos, Dios eterno, para poder cada día ser más bíblicos en nuestro conducirnos como iglesia, siendo ejemplo y mostrándole a los demás que es maravilloso formar parte de una iglesia local y por supuesto la iglesia universal invisible a la cual nosotros también pertenecemos. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Dios amado, lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.